Bien, vamos a meternos de lleno con esto. Hay que imaginar un parásito. Uno tan exitoso que se calcula que ha infectado, a un tercio de la población mundial. Es una cifra increíble. Y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que lo tiene. Vive, silenciosamente, en el cerebro, en los músculos y para toda la vida. Un polizón perfecto. Hoy vamos a desmenuzar al Toxoplasma gondii, el microorganismo detrás de la famosa toxoplasmosis. Famosa y muy malentendida. Totalmente. Nuestra fuente es un peso pesado. Un capítulo del manual, Harrison, Principios de Medicina Interna. Así que nuestra misión es entender su increíble ciclo de vida, cómo se transmite, y no es solo por los gatos, ya lo adelantamos. Para nada. Quién está realmente en riesgo y qué tan seria puede llegar a ser esta infección que es, a la vez, tan común y tan misteriosa. Un buen resumen. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente este dicho? El texto lo llama un parásito intracelular obligado, que ya de por sí suena bastante intimidante. Y lo es. Esa frase, intracelular obligado, significa que es un invasor por naturaleza. O sea, no puede sobrevivir ni multiplicarse si no está dentro de una célula viva. Necesita invadir para vivir. Exacto. Y es increíblemente versátil. Puede infectar a casi todos los mamíferos y aves. Pero lo verdaderamente fascinante aquí es su ciclo de vida, que es casi una obra de ingeniería biológica con dos fases muy, muy distintas. A ver, explícanos eso. ¿Cómo funciona? Bueno, todo empieza con el hospedador definitivo, el gato. El famoso gato. El famoso gato. Y se le dice definitivo porque solo en el intestino de los felinos puede ocurrir la fase sexual del parásito. Ok, la fase sexual. Y el producto de esta fase son los que se llaman ovoquistes. Pensemos en ellos como unos huevos microscópicos y blindados, diseñados para sobrevivir afuera. Blindados, me gusta esa palabra. Es que lo son, y un solo gato puede expulsar hasta 100 millones en sus heces. ¡100 millones! Es una cifra astronómica. Totalmente. Y aquí viene un detalle crucial que a menudo la gente no sabe. Esos huevos no son infecciosos de inmediato. Ah, mira. No, necesitan un par de días en el ambiente, con la temperatura adecuada, para esporular, o sea, para activarse y volverse peligrosos. Entendido. Esos son los huevos. ¿Y luego qué pasa? ¿Cómo llegamos nosotros a la ecuación? Ahí entramos los hospedadores intermedios, que somos nosotros, los cerdos, las vacas, los roedores. Casi cualquier animal de sangre caliente sirve. ¿Ok? Una vez que uno de esos huevos blindados entra en nuestro cuerpo, se abre y libera su forma de ataque rápido. Los taquizoitos Taquizoitos. son como los soldados de asalto del parásito. Se multiplican a una velocidad vertiginosa, invaden casi cualquier tipo de célula y usan nuestro sistema sanguíneo y linfático como autopistas para esparcirse por todo el cuerpo. O sea, los taquizoitos son la fase de invasión activa, la que causa el daño inicial. ¿Y qué pasa después de ese ataque relámpago? Ahí es donde el parásito demuestra su ingeniosidad, su inteligencia evolutiva, por así decirlo. Para sobrevivir a nuestro sistema inmunitario, que eventualmente reacciona y los combate, cambia de táctica. Se esconde. Se esconde. Los soldados de asalto se convierten en bradizoitos, que son como agentes durmientes. Agentes durmientes, ok. Y ahí se quedan, latentes, para toda la vida. Increíble. Pasa de ser un ejército de invasión a una red de espías durmientes. Con razón es tan exitoso. Ahora, ese ciclo es complejo. Pero lo que realmente importa es cómo nos cruzamos con él en el día a día. ¿Cuáles son las puertas de entrada más comunes? La principal es la vía oral. Y aquí es donde derribamos el primer mito. A ver. Aunque los gatos son el origen, la mayoría de las infecciones humanas provienen de dos fuentes principales. La primera es comer carne mal cocida que contiene esos quistes con los agentes durmientes. Claro. El texto de Harrison señala específicamente el cordero, el cerdo y el venado como carnes de alto riesgo. Carne mal cocida. Eso tiene sentido. ¿Y la segunda fuente? La segunda es ingerir los huevos activados que están en el ambiente. Directamente. Sí. Esto puede pasar al comer frutas o verduras mal lavadas que crecieron en tierra contaminada o al beber agua no tratada. Y, por supuesto, al limpiar la caja de arena de un gato infectado, sin cuidado. Espera un momento, porque el texto menciona algo que a mí me voló la cabeza. Mariscos.
¿Ah, sí? Ostras, mejillones, almejas. Eso rompe por completo la idea de que esto es un problema de gatos y carne. Exactamente. Es un punto fundamental. Estos animales son filtradores, o sea, procesan grandes cantidades de agua para alimentarse. Claro, Si esa agua está contaminada con los zooquistes que llegaron desde la tierra por la lluvia o lo que sea, ellos los concentran en sus tejidos. Es un riesgo oculto porque ¿quién piensa en un parásito terrestre al comer mariscos? nadie. Demuestra lo resistente y adaptable que es este organismo. Y no solo eso, el agua en sí misma puede ser una fuente masiva de infección, ¿verdad? Sí, el texto menciona brotes importantes transmitidos por agua potable contaminada. Cita ejemplos en Canadá y en Sudamérica. Es que los ovoquistes son tan resistentes que pueden sobrevivir en el agua o en el suelo húmedo por meses, incluso años, esperando. ¡Qué barbaridad! También menciona otras vías más raras como los trasplantes de órganos de un donante infectado o, muy infrecuentemente, transfusiones de sangre. De acuerdo, pero hay una vía de transmisión que, según el texto, tiene las consecuencias más devastadoras. Sin duda. La de madre a feto. Sí, la transmisión transplacentaria es la más crítica, pero aquí el contexto lo es todo. Esto solo ocurre si la madre se infecta por primera vez durante el embarazo. Ah, solo si es la primera vez. Su cuerpo ya, digamos, conoce al enemigo. El momento de la infección durante el embarazo parece ser clave. El texto da cifras muy concretas. Absolutamente. El momento lo es todo. Una infección en el primer trimestre tiene un riesgo de transmisión al feto relativamente bajo, como del 15%. 15%. Pero si ocurre, la enfermedad en el bebé suele ser mucho más grave. Eso parece contraintuitivo. ¿Por qué una menor probabilidad de transmisión llevaría a un daño mayor? El texto lo explica. Es una excelente pregunta. No detalla el mecanismo exacto, pero la implicación es que en esa etapa tan temprana, cuando se están formando todos los órganos vitales del feto, el parásito puede causar un daño estructural, catastrófico. Entiendo. En cambio, en el tercer trimestre, el riesgo de transmisión sube muchísimo, hasta un 65%, pero la placenta parece ser más permeable. Ok, Sin embargo, como el desarrollo del feto está mucho más avanzado, la mayoría de los bebés nacen sin síntomas evidentes, aunque pueden tener secuelas a largo plazo. Por eso el consejo es tan claro. Si una mujer tiene una infección aguda, debe esperar al menos 6 meses antes de intentar embarazarse. Bien, creo que ya tenemos una idea clara de cómo entra y qué hace. Ahora vamos a la experiencia real. El texto dice que entre el 80 y el 90% de las personas sanas que se infectan ni se enteran, Pasa desapercibido. sin pena ni gloria. Pero para el resto, la historia es muy diferente. Correcto. En una persona con un sistema inmunitario fuerte, si es que hay síntomas, lo más común es una linfadenopatía cervical. O sea, lo que la gente llama tener las glándulas inflamadas. Exacto. Pero específicamente en el cuello y, curiosamente, sin el dolor típico de una infección de garganta. Precisamente. Esa es la presentación clásica. Puede parecer una mononucleosis, con algo de fiebre, cansancio, dolor de cabeza. Generalmente se resuelve sola en unas semanas. Pero aquí hay otro punto fascinante del texto. La geografía importa. No todos los toxoplasmas son iguales. Así es. Las cepas del parásito que circulan en Centro y Sudamérica son genéticamente distintas y, según el texto, mucho más virulentas. Más agresivas. Mucho más. Esto significa que en esas regiones es más común ver cuadros graves incluso en personas perfectamente sanas, como enfermedad ocular severa o hasta infecciones generalizadas que parecen una sepsis. ¡Qué fuerte! Por eso, para un médico, saber si un paciente ha viajado recientemente es una pieza clave del rompecabezas. De acuerdo, eso en la gente sana, pero me imagino que donde en la historia cambia drásticamente es en las personas inmunodeprimidas. Ahí es donde se convierte en una emergencia médica. El texto se centra en pacientes con SIDA avanzado, específicamente con un recuento de defensas, los linfocitos TSD4+, por debajo de 100. Muy bajas las defensas. Muy bajas. En esos casos, lo que ocurre no es una nueva infección, sino una reactivación. Los quistes que estaban con sus agentes durmientes en el cerebro se rompen, Se despiertan. se despiertan, y el parásito vuelve a su forma agresiva, los taquizoitos, y empieza a destruir el tejido cerebral. ¿Y cómo se manifiesta eso? La forma más común y grave es la encefalitis por toxoplasma. Los síntomas son neurológicos.
Confusión, convulsiones, fiebre, debilidad en una parte del cuerpo, problemas para hablar. Terrible. En una resonancia magnética, los médicos ven múltiples lesiones en el cerebro. Es una de las infecciones oportunistas más temidas en pacientes con SIDA no controlado. Suena aterrador. Mencionaste antes los problemas en los bebés y en los ojos. ¿Podemos profundizar ahí? Claro, la toxoplasmosis congénita, la que se transmite en el útero, puede ser devastadora. Sí. Los bebés pueden nacer con la llamada tríada clásica: hidrocefalia, que es líquido en el cerebro; corioretinitis, una inflamación de la retina que puede causar ceguera; y calcificaciones en el cerebro. Uf. Y lo más complejo es que muchos otros bebés nacen aparentemente sanos, pero años después desarrollan problemas de aprendizaje, sordera o la misma enfermedad ocular. Y esa enfermedad ocular, la corioretinitis, también puede aparecer en adultos, ¿no? Sí, de hecho, la toxoplasmosis es la causa más común de uveitis posterior, o sea, una inflamación en la parte de atrás del ojo, en todo el mundo. Mira vos. Puede ser una reactivación de una infección de nacimiento o el resultado de una infección que se adquirió más tarde. Los síntomas son visión borrosa, ver como moscas flotando, sensibilidad a la luz, dolor. Ajá. Y el texto es claro. Si no se trata, cada reactivación va dejando cicatrices en la retina, lo que puede llevar a una pérdida de visión progresiva y permanente. Entonces, si alguien sospecha que tiene esto o está en un grupo de riesgo, ¿cómo se confirma el diagnóstico y qué se puede hacer? Mira, para la mayoría, el diagnóstico empieza con un simple análisis de sangre para buscar anticuerpos. Se buscan dos tipos: IgM, que suelen indicar una infección reciente, e IgG, que apuntan a una infección pasada y latente. Ok. Y en embarazadas la cosa se complica un poco y se usan pruebas más especializadas, como las de avidez de IgG, que ayudan a estimar qué tan vieja es la infección. Una información crucial. Y para los casos graves como la encefalitis. Ahí no basta con los anticuerpos. Se necesita una prueba directa. Se usa la técnica de PCR para buscar el ADN del parásito directamente en fluidos como el líquido cefalorraquídeo. Con una punción lumbar. Sí, o en el líquido amniótico en el caso de un diagnóstico prenatal. ¿Y el tratamiento? Me imagino que no hay una única receta. Para nada. Depende completamente del paciente. Un adulto sano con solo ganglios inflamados por lo general no necesita tratamiento. Ah, bueno. Pero la enfermedad ocular siempre se trata para evitar daños en la retina. Siempre. En embarazadas y recién nacidos es un manejo súper especializado. Claro. Se puede tratar a la madre para reducir la gravedad en el feto, y a los bebés con la infección congénita se les da tratamiento durante todo un año, lo que, según el texto, mejora muchísimo su pronóstico a largo plazo. ¿Y en los pacientes inmunodeprimidos? Para ellos el tratamiento es vital. La encefalitis se trata con una combinación potente de fármacos. Y, lo que es igual de importante, los pacientes con SIDA y defensas bajas reciben un tratamiento preventivo, una profilaxis, para evitar que esos agentes durmientes en el cerebro se despierten. Bien, para cerrar hablemos de lo más práctico, para la mayoría, la prevención. ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Las recomendaciones del texto son muy claras. Primero, la cocina. Cocinar bien la carne, sobre todo cordero, cerdo y venado. Harrison incluso da temperaturas: carne molida a 71 grados Celsius y los cortes enteros a 63. Datos precisos. ¿Sí? Y congelar la carne por varios días a temperaturas bajo cero también mata los quistes. Segundo, higiene. Lavar muy bien las manos después de manipular carne cruda y lavar a conciencia frutas y verduras. Tercero, cuidado con los mariscos crudos. Y por supuesto, el tema del gato. ¿Cuál es el consejo práctico y basado en la ciencia? Aquí hay un detalle que me parece clave. No se trata de deshacerse del gato, sino de manejar el riesgo de forma inteligente. La recomendación es limpiar la caja de arena a diario. A diario. Y la razón científica es lo que mencionaste al principio, ¿no? Exacto. Los huevos que se eliminan en las heces necesitan un par de días para activarse y volverse infecciosos. Ahí está. Si limpias la caja cada 24 horas, eliminas los desechos antes de que se conviertan en un peligro. Es una solución simple pero científicamente sólida. Muy buena. Obviamente, si en la casa hay una persona embarazada o inmunodeprimida, lo ideal es que esa tarea la haga otra persona. Y, finalmente, mantener a los gatos dentro de casa y alimentarlos con comida comercial reduce drásticamente la probabilidad de que se infecten. Así que tenemos un parásito increíblemente común, con un ciclo de vida casi de película de ciencia ficción.
La mayoría de las veces es un compañero silencioso e inofensivo, La gran mayoría, pero puede ser una amenaza latente y devastadora para los más vulnerables. sin ninguna duda. Pero antes de irnos, queremos dejar una última idea que el texto de Harrison apenas esboza, pero que es fascinante y un poco inquietante. Se menciona la hipótesis de que esta infección crónica latente en el cerebro podría ser un factor que contribuye a diversos cuadros neuropsiquiátricos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Sí, el texto señala que en roedores está demostrado que la infección altera su comportamiento. Famosamente, les hace perder el miedo a los gatos para facilitar su propia transmisión. Para que se los coman. Exacto, y se especula que el parásito podría estar remodelando el epigenoma del hospedador, es decir, cambiando sutilmente cómo se expresan nuestros genes en el cerebro. Y eso plantea una pregunta profunda. ¿Podría este polizón microscópico, que reside en cientos de millones de cerebros humanos, estar influyendo silenciosamente en nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo y nuestra salud mental de formas que apenas comenzamos a imaginar?